Bien, saludos chicos, espero estén muy bien. Bueno, eh, como les había prometido, a partir ya de la segunda unidad, pues vamos a comenzar con el uso de R de una manera un poco más intensa, por así decirlo, en el sentido de que pues ya vamos a utilizar a este software para poder hacer simulaciones microeconómicas, ¿verdad? En este sentido serían simulaciones de curvas de indiferencias, curvas de isocuantas, que las vamos a ver justamente en esta segunda unidad, las isocuantas que vienen de la teoría del productor. Recuerden que en la primera unidad estuvimos hablando todo en base a la teoría del consumidor, desde la perspectiva del consumidor, pero ahora nos toca migrar a lo que es la teoría del productor, ¿verdad? Y pues tratar de optimizar las funciones necesarias o correspondientes para el productor. Obviamente el productor lo que necesita es minimizar costos, ¿no? En cuanto al consumidor, lo que necesitaba era maximizar su beneficio, ¿sí? Su nivel de satisfacción. Entonces acá ya vamos a hablar de un tipo de diferente de optimización porque vamos a verlo desde la perspectiva de minimización, ¿ok? Sin embargo, la idea del video va a ser sobre todo hablar de lo que son, en este caso sería funciones, ¿ok? Cómo creamos funciones en R, cómo simulamos este tipo de funciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa va a ser justamente la parte central del día de hoy en este video, tratar de crear funciones y posteriormente ya crear nuestra primera curva de indiferencia, ¿verdad? Siguiendo justamente los lineamientos del curso, hasta donde, pues, el nivel que llevamos del mismo. Entonces, muy bien, anteriormente nosotros habíamos hecho este script, le habíamos llamado, bueno, en mi caso le llamé clase uno. En este script está justamente todo lo que hemos hablado en los últimos tres videos. Pues para este cuarto video voy a crear uno nuevo. Recuerden que para crear un script nuevo solamente voy a compartir toda la pantalla. Pues nos vamos acá, ¿verdad? Y seleccionamos donde dice Error Script. ¿Ok? Entonces damos clic ahí y vean que automáticamente se nos crea uno nuevo, obviamente sin ningún nombre. Una vez que nosotros, si queremos, lo guardamos, de hecho lo voy a guardar de un solo, pues pueden hacerlo con Control S, ¿verdad? Y si utilizas Mac, pues puedes hacerlo con Command S. Entonces, bueno, le vamos a poner funciones en R, ¿sí? Funciones en R, o solo funciones. Y lo voy a guardar en esta carpeta que se llama microeconomía. Entonces ahí está. Y vean que acá, justamente, acá se cambió el nombre. Y entonces este ya es un script que perfectamente está guardado. ¿Dónde? Pues si quieren vamos a ir a verlo. Dijimos que tenía que estar guardado acá. Vamos a ver. Bueno, por aquí tengo un montón de cosas, ¿verdad? Sin embargo, aquí está, miren, funciones. Aquí está. Este pequeño archivito es el que usted me va a enviar a mí cuando yo le deje una tarea, le deje un proyecto, etcétera. Entonces usted me lo va a compartir, este pequeño archivito. Entonces, vea, por ejemplo, si yo cierro este archivo de acá, vamos a ver. Si yo le doy acá, vamos a cerrarlo. Ahí lo cerré. Vea que desapareció de ahí. Entonces yo me voy acá a la carpeta donde lo guardé y le doy doble clic. Esto se va a abrir en R, ¿sí? Esto se va a abrir en R. Vea que aquí se está abriendo y vea que aquí está. Claramente el script, ¿verdad? No tiene líneas de código porque está vacío, no hemos creado nada, pero esa es la forma en que usted compartiría su código, ¿ok? En la que usted me va a compartir su trabajo y así yo voy a poder correrlo en R justamente y ver que en efecto funcione, ¿ok? Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a llamarle a esto funciones o creación de funciones en R, ¿sí? Creación de funciones en R. Entonces, eso lo vamos a dejar así como tema. Y bueno, ¿qué es una función? Pues nosotros ya sabemos, voy a apoyarme en este libro de Nicholson, ¿verdad? Considero que este es uno de los libros más didácticos para cualquier estudiante que viene aprendiendo sobre esta materia de microeconomía intermedia. Es un libro bastante bueno, ¿verdad? Al nivel necesario justamente para un estudiante que viene adentrándose a esta terminología. Sin embargo, hay otros libros un poco más pesaditos. De hecho, este el de Jeffrey, ¿verdad? Que es un libro de microeconomía intermedia avanzada, pero etcétera. Ahorita vamos a centrarnos en esto. Entonces, vean este caso, ¿no? Vamos a irnos a las funciones de utilidad. Este está en el capítulo 2, ¿verdad? Creo que por acá teníamos tasa marginal de sustitución. Solo déjenme llegar a... Y aquí teníamos la utilidad, ¿verdad? Y decíamos que esta función de utilidad en la unidad uno iba a representar las preferencias de los individuos e iba a ser la representación matemática de esas preferencias, si lo recuerdan.
También decíamos que esta función de utilidad pues no necesariamente depende de un bien ni de dos, pueden haber n bienes ahí, etcétera, ¿ok? Pero esta función obviamente al final es un modelo matemático, es decir, una fórmula que va a representar justamente estas preferencias. Entonces, un pequeño modelo, y estoy casi seguro que fue uno de los que más vieron con David en la clase teórica, eh, fue este, ¿verdad? Por ejemplo, esta función de utilidad es igual a la raíz cuadrada de x por y, donde x representa un bien y y representa otro. ¿Qué bienes son? Bueno, estos de acá. Supongamos que una persona clasifica las hamburguesas y, o sea que estamos hablando que el bien y son hamburguesas, y las bebidas x, estamos diciendo que el bien x son hamburguesas, de acuerdo a la siguiente función de utilidad. Entonces tenemos esta función de utilidad, ¿ok? Perfecto. Entonces a nosotros nos interesa escribir esta función de utilidad en R, por ejemplo, ¿sí? Este es nuestro objetivo. ¿Cómo escribimos funciones en R? ¿Cómo escribimos esta función de utilidad en R? ¿Verdad? Entonces vámonos a R. Aquí estamos. Entonces, ok, no pierdo de vista que lo que me interesa es escribir que utilidad es igual a raíz cuadrada de x por y. ¿Ok? Eso no lo perdemos de vista. Entonces, para escribir funciones en R, de hecho, yo les había compartido un libro. A ver, era este, el libro de El arte de programar en R, este está en mi blog. Acá, pues, pueden ir a leer la sección 2.7, ¿verdad? Donde aparece justamente el tema de funciones para que puedan reforzar aún más y esto lo puedan escribir, de hecho, en su propio R, ¿verdad? Esto lo pueden reescribir y van a ver que les va a correr, no hay ningún problema, pero este libro es muy bueno. Claro, aquí, por ejemplo, esta es la función de una hipotenusa, pero bueno, al final ustedes no miran hipotenusas como tal, con un curso de el área económica, ¿verdad? Del área de ciencias económicas. Y a ustedes les interesa lo que son funciones de utilidad, lo que son funciones, qué sé yo, de costos, de beneficio, que la representamos con pi, y vamos a ver más adelante, etcétera. Ya para este tipo de funciones son un poco más senoidales porque son funciones trigonométricas. Por ejemplo, la función seno depende a qué grado de economista usted quiera llegar a ser. Si se especializa, posiblemente se dé cuenta que la función seno al final es una función senoidal, o sea, periódica, y lo que va a representar, puede usarla, perdón, pues justamente para representar los ciclos económicos, ¿verdad? Los ciclos de la economía. Pero bueno, eso ya es otro nivel de esta materia y de igual manera puede combinarla con campos topológicos, etcétera, ¿verdad? Eso solo como comentario. Entonces, importante de nuevo, esta sección 2.7 del libro El arte de programar en R, que está en mi blog, de hecho voy a irme al blog, solo quiero dejar bien claro dónde pueden encontrar todas las herramientas, ¿verdad? Para que tengan todo a mano, para poder tener un buen curso de R. Entonces, vámonos a cursos, justamente, perdón, este lo tengo justamente en Introducción a R, que lo preparé para ustedes especialmente. Entonces, nos vamos al final, ¿verdad? Donde recomiendo las bibliografías. Puse dos bibliografías bien básicas, R para principiantes y el arte de programar en R. Entonces ustedes van a seleccionar el arte de programar en R, y les va a abrir este documento, ¿ok? Este documento. Entonces, una vez que lo abre, usted busca la sección 2.7, que es la sección que le habla de funciones, ¿ok? Y ahí usted puede ir a replicar esto en R. Muy bien, muchachos. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos, ¿verdad? Recuerde que lo que yo quiero en este video es justamente escribir esta función de utilidad en R. ¿Cómo la escribimos? Bueno, voy a ponerlo en paralelo para que estemos viendo eso ahí en la mano. ¿Ok? Entonces voy a ponerlo, solo déjenme ponerlo esto en paralelo, algo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean. Bueno, vamos a escribirlo primero, la sintaxis. ¿Ok? ¿Cómo escribimos funciones? Bueno, el nombre de la función es lo primero. Digamos que la función la vamos a llamar utilidad. Vamos a llamarlo igual que acá, utilidad. ¿Verdad? Vamos a llamarla utilidad. Y a utilidad le vamos a asignar el qué. Le vamos a asignar una función. Entonces, para asignar una función en R, utilizamos justamente esto, que se llama function. Y vea que esta función le aparece aquí entre llaves, base. Quiere decir que usted no necesita tener instalado ningún paquete para poder utilizar esta función de R, que ya viene por defecto, ¿sí? Entonces usted le da clic y vea que con esto solo lo que estamos diciendo es, ok,
en la variable utilidad vamos a crear una función. Y dentro del paréntesis de esto, de function, lo que iría o lo que va son los parámetros a los cuales depende o de los cuales depende la función de utilidad. En este caso, vea que la función de utilidad depende de dos parámetros. En este caso, parámetros entiéndase como bienes, ¿sí? Son dos bienes, X y Y. Entonces vamos a ponerle el bien X, Y, ¿sí? Como son dos parámetros, entonces, ok, le estamos indicando a R. Muy bien. En una variable que la llame utilidad, quiero que me crees una función, ¿sí? Y esa función recibe dos bienes, el bien X y el bien Y. Ojo, estos son parámetros, ¿ok? Esto puede recibir N bienes y también los puede ingresar en R. Aclarar algo importante aquí es que si usted ya está trabajando con 80 bienes, imagínese ingresar 80 variables acá, ¿verdad? Eso ya requiere un poco de trabajo. Entonces ya para eso lo más adecuado es utilizar otro lenguaje de programación que se llama Python. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje orientado a objetos. Entonces en una sola variable usted puede almacenar todos sus parámetros y meterle únicamente esa variable aquí. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, eso lo comento, ¿verdad? Por si a alguien le interesa irse por este rubro a futuro, pues bienvenido sea y realmente si puedo apoyarles en algo, asesorarlos en algo, con gusto, cuenten conmigo. Muy bien, entonces tenemos, repito, le dijimos a R, ok, en una variable que la llamé utilidad, quiero que me asignes una función y esta función reciba dos parámetros, o sea, dos bienes, el bien X y el bien Y. Y vamos a escribirlo en unos corchetes, así, siempre que usted cree una función va a escribir así, esta misma sintaxis. El nombre de la función utiliza el objeto function, que ya viene en R por defecto, le ingresa los parámetros o los bienes, en este caso con sentido microeconómico, los bienes que lleva la función, en este caso son dos, X y Y, y dentro de las llaves, dentro de estas llaves va a ir justamente la forma algebraica de la función, o sea, raíz de X por Y. Pero muy bien, ¿cómo escribimos una raíz en R, muchachos? En R nosotros escribimos una raíz como, si usted lo recuerda, de introducción de este material, de las operaciones básicas, acá, operadores matemáticos básicos, cuando queríamos escribir una raíz, que fue el primer video que les hice, utilizamos el comando sqrt. Entonces, sqrt representa una raíz cuadrada en R, ¿sí? Ahí está. Y dentro del paréntesis de sqrt van a ir justamente la operación algebraica que quiero realizar. En este caso quiero realizar el producto de X por Y, ¿ok? Entonces, X por Y. Recuerde que el signo por en R se representa con el asterisco. De esta manera, muchachos, nosotros tenemos creada la función. Claro, aquí esta función se va a ver reflejada acá, ¿verdad? Aún no le hemos corrido, no hemos compilado esta línea de código, entonces por eso no hay nada acá, está vacío. De hecho, acá se lo dice, ¿verdad? Acá está vacío. Entonces, de nuevo, solo para dejar claro el procedimiento, nombro mi función, como quiera llamarla, en este caso la estamos llamando utilidad, ¿verdad? Utilizamos el objeto function de R, siempre va a ser así, cuando usted quiera crear una función, siempre va a utilizar este objeto. Dentro de los paréntesis del objeto function van a ir los parámetros, ¿ok? Van a ir los parámetros de los cuales depende esa función, que usted obviamente ya la va a tener. Entonces, claro, ¿cuántos bienes tiene esta función? Tiene dos, entonces van dos parámetros, ¿sí? Parámetros se llaman estas variables que aparecen dentro de este paréntesis. Sin embargo, en el contexto microeconómico, estos son bienes, ¿sí? Muy bien. Claro, lo menciono porque si usted está trabajando en R fuera del contexto microeconómico y usted crea una función, no le va a decir a una persona, ok, yo creé una función y mira que tiene estos dos bienes, ok, no va a llegar con eso. Entonces lo correcto es decir, ok, esta función tiene dos parámetros, es decir, depende únicamente de dos variables y ya, hasta ahí está bien, ok, pero en este caso, ¿verdad? Como es un curso de microeconomía, estos parámetros tienen un significado y es que son bienes, ¿sí? Son bienes, el bien X y el bien Y, donde el bien X representa bebidas, acá lo dice, y el bien Y representa hamburguesas, acá se lo dice, ¿ok? Pero esto, repito, solo porque estamos en microeconomía. Y una vez que usted a la función le indica que lleva estos dos bienes, dentro de las llaves usted pone la forma algebraica de la función, que en R sería raíz cuadrada. Recuerde que en R la raíz cuadrada es sqrt. Y dentro de la raíz, o sea, dentro del paréntesis, va la expresión algebraica, que sería X por Y,
X por Y. ¿De dónde sale este X? De acá. ¿De dónde sale este Y? De acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo corro esto, recuerde que me posiciono en el nombre de la variable y le doy control enter. Y vea que acá se me crea. ¿Ok? Acá se me crea. Acá le dice, ok, la variable utilidad contiene una función que depende de estos dos parámetros. Pero si yo me quiero cerciorar aún de que esto es una función, entonces recuerde que en los videos anteriores yo le enseñé cómo cerciorarse de qué tipo de objeto es una variable, si es de tipo numérico, de tipo data frame, si es de tipo entero, ¿ok? Si es de tipo vector o arreglo, etcétera. Entonces, en este caso utilizo la función class. No sé si la recuerda, también es una función que ya viene de base en R, la seleccionamos, ¿verdad? Y ponemos el nombre de la variable, en este caso utilidad, le voy a dar un copy page, ahí está, y le damos control enter, y vea que acá me dice en la consola, ok, tenés una variable de tipo función, function, ok, ¿qué le dice esto? Bueno, que utilidad lo que representa en sí es una función, ¿verdad? Entonces estamos bien, o sea, lo que usted creó fue una función. Hasta ahí esperaría yo estemos muy bien. Ahora, ¿cómo utilizamos esta función? Porque eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos esta función? Es decir, acá solo la creamos, todavía no la hemos utilizado. Acá comprobamos que en efecto creamos una función, ¿verdad? Pero no la hemos usado. Entonces, yo quiero que esta función de utilidad me devuelva justamente un resultado, ¿ok? Entonces, si yo quiero utilizar la función, o sea, acá utilizando la función, vea cómo la usamos. Ya la tenemos creada justamente con este nombre, utilidad. Entonces, pues le damos utilidad, ¿sí? Llamamos a utilidad, ahí está. Y vea que R me creó un objeto que se llama utilidad porque nosotros ya lo habíamos precreado previamente. Y le dice, ok, bueno, mire que si yo pongo los paréntesis, R le dice, esta función recibe dos parámetros, X y Y, que son los parámetros que tenemos acá, o sea, los dos vienen. Entonces, si nosotros queremos saber el valor numérico de esta función, digamos que X vale 3 y que, y que Y vale 3. O sea, 3 es el valor de X y este otro 3 es el valor de Y. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo en términos microeconómicos, siguiendo la lógica del ejercicio, es que este individuo está tomando 3 hamburguesas y está tomando 3 bebidas. Entonces, al sustituir esos resultados acá, vamos a obtener un nivel de utilidad dadas estas condiciones de consumo. ¿Ok? Entonces, si yo le doy control enter, le dice que eso es 3. ¿Sí? Le dice que eso es 3. Perfecto. ¿Pero por qué 3? Bueno, tiene sentido, porque si X vale 3 y Y vale 3, 3 por 3 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahí está, ¿verdad? Entonces le dice que su nivel de satisfacción, su nivel de utilidad es un 3. Ahora bien, es importante, porque por ejemplo cuando usted trabaja en otros lenguajes de programación como Python, es importante siempre indicarle a la función que le devuelva un resultado. ¿Sí? Digamos que usted la función aquí creó el cuerpo, pero esta función yo la puedo almacenar en una variable que le llame U mayúscula, por ejemplo, y vamos a decir, a U mayúscula le vamos a asignar la función, ¿sí? La función raíz cuadrada de X por Y. Muy bien. Y vea que si yo actualizo esto, es decir, si yo digo control enter acá en utilidad, entonces, cheque, no pasa nada, aquí se actualizó, esto sigue siendo una función de utilidad, ahí lo puede verificar, pero cuando yo vuelvo a correr utilidad que vale 3 y X vale 3 y Y vale 3, vea que no me tira nada, o sea, no me arroja ningún valor, solo corrió la línea de código, pero no devolvió ningún valor. Eso se da porque acá nosotros almacenamos el resultado de la función raíz cuadrada de X por Y en esta variable U, ¿ok? Entonces, de cierta forma, yo le tengo que decir a R que me devuelva lo que se almacenó acá. Entonces, para indicar eso, utilizamos el objeto return de R, ¿ok? Y el nombre de la variable donde almacenamos la función. En este caso, bueno, no es la función como tal, sino el nombre de la variable donde almacenamos la forma algebraica de la función, la que nos va a obtener un resultado. Entonces nosotros venimos y ingresamos la U mayúscula. Entonces corro esto de nuevo, no pasó nada, solo se actualizó acá. Si quieren ver, esto sigue siendo una función, aquí está. Y ahora corremos.
utilidad 3.3, y vea que ahora sí nos arroja un resultado. Porque le estamos diciendo, con return, le estamos diciendo, ok, bueno, devolvernos lo que se almacenó acá. Ok, el resultado que salió de acá, que se almacenó acá, devolverlo acá. Y listo. Esta es la forma correcta en que usted tiene que utilizar las funciones, sobre todo cuando trabaja no solo en R. Usted no necesariamente tiene que especializarse en R. De hecho, en algunas de mis conferencias me han preguntado siempre qué recomiendo más, si R o Python o cualquier otro, o Julia, por ejemplo. Bueno, no necesariamente percibo que uno es mejor que otro, claro que no, ambos son muy buenos, pero en cuanto a cuestiones óptimas de código, me quedo con Python, ¿ok? Me quedo con Python porque Python es un lenguaje orientado a objetos que le permite utilizar algo que se llama clases, donde usted encapsula 80 líneas de código posiblemente en 3 líneas de código. Entonces eso es más óptimo, eso le ayuda a ahorrar memoria en su computadora, ¿verdad? Y su salida del resultado sea más rápido de lo que puede tardar, sobre todo cuando uno trabaja con Machine Learning, como redes neuronales, y uno empieza a entrenar una red neuronal. Entonces en ese caso sí es un poco más tedioso, ¿verdad? eh, R no le va a funcionar ahí. Posiblemente le corra unas 2 veces, pero se le va a estar pegando y pegando, entonces Python es lo más adecuado para eso. Sin embargo, R, para cualquier persona que venga adentrándose a este lenguaje de programación o al mundo de la programación, R es muy útil, es muy flexible, sobre todo porque tiene una interfaz. Hay una empresa detrás de R, como RStudio, ¿verdad? En Python, pues tenemos diferentes interfaces o ID, como le conocemos en este mundo. Pues está, por ejemplo, PyChart, está Spider, Google Colab. Hay un montón, muchachos, Visual Studio Code, que también pueden correrlo con Python, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un montón, Jupyter Notebook, Jupyter Lab, etcétera. Hay un montón de situaciones en Python que se salen de R. Sin embargo, R es muy completo, pero ya para trabajos un poco más grandes, pues yo no lo recomendaría, ¿ok? Sin embargo, hay gente que sí utiliza R para ese tipo de cosas. Perfecto. Pero para usted que se va a dedicar a manipulación de datos, posiblemente proyecciones con modelos AIMA, etcétera, R es muy buena opción. R es lo mejor para eso. También lo puede hacer en Python, obviamente, pero R le sirve para este tipo de cosas, ¿ok? Y de hecho, sirve mucho cuando usted quiere que también crear interfaz, etcétera, de código, bla, bla, bla. Ahí vamos a hablar eso en su momento, ¿ok? Entonces, ya creamos una primera función. Vamos a llamarle función 1. ¿Sí? Vamos a llamarle función 1. Vamos a crear una más para que quede un poco más claro esto. Función 1, ¿ok? Y vamos a ponerle número 1. Y vamos a crear una función 2, función 2, función 2. Muy bien, ahí está. ¿Ok? Entonces, no sé, vamos a buscarnos de este libro, vamos a buscarnos una. Luego vamos a ver graficar, ¿verdad? Pero ya para graficar estas funciones sería graficar sus curvas de indiferencia, ¿ok? Las preferencias del consumidor. Bueno, esto está interesante. Miren, una codoulus. ¿Cómo representamos una codoulus en R? ¿Sí? ¿Cómo nosotros creamos una función codoulus? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a crear una función codoulus. Vamos a crear una variable que la vamos a llamar codoulus. ¿Sí? ¿Les parece? Codoulus. Vamos a llamarla codoulus. Importante, en R no les va a aceptar este guión, porque R lo interpreta como un menos. Entonces, en lugar de un guión, utilizamos un guión bajo. ¿Ok? Codoulus. Ahí está. A esa función le vamos a llamar codoulus. Ya sabemos que esta función va a recibir 2 parámetros. ¿Ok? Va a recibir 2 parámetros. Recuerde que para crear una función, usted tiene que llamar al objeto function. ¿Ok? Y function lleva los 2 parámetros o los 2 bienes, en este caso, que lleva la función codoulus. Vamos a representar esta en RStudio. Ok, entonces, yo aquí tengo varias cosas desconocidas. ¿Ok? Recuerde que tengo X y Y, y tengo alfa y beta. Pero si usted sabe de la función codoulus, beta es el complemento de alfa, ¿sí? O sea, si alfa vale 0.5, entonces beta va a valer 0.5, porque sería beta es igual a 1 menos alfa. Ese es el significado de la función codoulus. Ok, entonces veamos. Entonces, ¿cuántas variables desconocidas tengo que ingresarle a la función? Así como acá. ¿Cuántas tenemos que ingresar? Pues la X y la Y. La X y la Y. ah, Alfa, digamos que una alfa, vamos a llamarle A, ¿sí? Porque beta va a salir de restar 1 menos alfa.
Recuerde que beta es justamente el complemento de ese alfa, porque para que tenga sentido esta función, tiene que cumplirse esto, ¿no? Que alfa más beta es igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo despejo para beta, beta me va a quedar 1 menos alfa. ¿Sí? Ese es el significado de la función Coe-Douglas. Como microeconomistas, tienen que saberlo ya, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, entonces, luego las llaves. Y dentro de las llaves va el cuerpo algebraico de la función, ¿sí? Entonces, en este caso, queremos representar x elevado a la alfa por y elevado a la beta, pero recuerde que beta es 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, esto sería x por y, ¿sí? X por y. Pero recuerden que ambas llevan exponentes, entonces para poner un exponente colocamos este simbolito en su teclado, pues en el mío es Option E, pero en el suyo lo desconozco, en Windows no sé cuál es, posiblemente, qué sé yo, sería mentiroso si les digo, sería bueno que lo investiguen, ¿verdad? Pero sería este simbolito de acá, y ponemos el alfa, en este caso nosotros a alfa le llamamos A, entonces con esto estamos diciendo X a la alfa, sería X a la A, porque alfa para nosotros acá es A. ¿Ok? Ahí está. Por y elevado a la beta, sería y elevado, con este simbolito decimos elevado, y entre paréntesis escribimos, ¿por qué entre paréntesis este y por qué este no? Porque este solo es un número, sin embargo en este va una operación matemática aritmética, porque es 1 menos a, porque recuerde que beta es 1 menos alfa, ¿sí? Ese es beta. Entonces, de esta forma ya tenemos creada la parte algebraica de la función Coe-Douglas. Y el resultado, una vez que nosotros le ingresamos los valores a la función y estos valores hacen esta operación, o sea, este producto, entonces el resultado lo vamos a almacenar en una variable que le vamos a llamar U, ¿sí? Ahí vamos a almacenar el resultado que nos va a arrojar esta expresión de acá, y lo que nos va a arrojar es un nivel de utilidad determinado, y le vamos a pedir que nos devuelva justamente con return, le vamos a pedir que nos devuelva el valor de U, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, probemos la función Coe-Douglas, ¿sí? Probemos la función Coe-Douglas. Bueno, si la probamos, esto sería, ¿cómo se llama la función? Pues no le he corrido, entonces no se ha almacenado acá. Entonces la vamos a correr. Control Enter, ahí está, y vea. Coe-Douglas es una función que recibe 3 parámetros. Los parámetros de los bienes y el alfa, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿es una función esto? Sí. De hecho, si lo quiere verificar, ponga Coe-Douglas, clap Coe-Douglas, ¿verdad? Y control enter y vea que sí, en efecto le dice que es una función. Y ahora demos una prueba. Encontremos un determinado nivel de utilidad con esta función Coe-Douglas. Muy bien, veamos, qué sé yo, démosle valores, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar la función Coe-Douglas, agarro el nombre de la función, ¿verdad? Vamos a ponerle utilizando la función, a ver, utilizando la función, recuerde que las tildes no las estoy poniendo, ¿sí? Entonces, para utilizar la función, obviamente, tengo que llamarla. Entonces, ¿cómo la guardé? Como Coe-Douglas. Entonlas, sería Coe-Douglas. R ya se la va a poner. Acá le dice que es una variable global, ¿verdad? Es una variable global. Entonces, dele acá. Y vea que le dice acá, ya R le dice, mira, esta función que creaste te recibe 3 parámetros, X, Y y A. ¿Cuánto le vamos a dar a X? Démosle 3. ¿Cuánto le vamos a dar a Y? Démosle 2. Estoy inventándome valores. ¿Y cuánto le vamos a dar a A? Le vamos a dar 0.5, porque recuerde que alfa más beta me tiene que dar 1. Entonces beta va a valer 0.5, porque beta es igual a 1 menos alfa, ¿sí? Y bueno, si yo le doy control enter, vea que me arroja el resultado. Ahí está, ¿sí? Eso me arroja el resultado y esto me dice muy bien, tenés un resultado, solo que casi no lo veo por mi... Tenés un resultado de 2.4449. Si usted quiere verificar este dato, usted se puede ir, ¿verdad?, a su calculadora. Y lo que está pasando ahí es que estamos diciendo, lo que estamos diciendo ahí es lo siguiente, estamos diciendo, como x vale 3, recuerde que x es el primer parámetro, estamos diciendo 3 elevado a la a, pero a ¿cuánto vale? ¿Cuánto le dimos a? Ah, lo siento, solo déjenme. ¿Cuánto le dimos a? Ay, esto se puso loco. A le dimos, vamos a ver, tal vez me deja, solo voy a cambiar de color, voy a poner un blanco. Entonces, dijimos que x vale 3. No sé por qué no deja esto. Bueno, pero
No sé, esta computadora se me puso loca, chicos, pero lo que quiero comentarles es esto. Usted puede venir y en su calculadora personal de mano, usted puede venir y decir 3, como X vale 3, 3 elevado a la alfa, pero alfa vale 0.5. Entonces sería tener 3 a la 0.5, ¿sí? Por Y, pero Y vale 2, sería 2 elevado a la beta, pero recuerde que beta es igual a 1 menos alfa, o sea, sería 0.5, porque 1 menos 0.5 es 0.5. Al final lo que tiene es 3 elevado a la 0.5 por 2 elevado a la 0.5 y ese le tiene que arrojar este resultado. ¿Ok? Eso lo puede verificar en su calculadora. Y esto es como creamos también funciones en R, ¿verdad? Una Codoublas. Claro, podemos crear funciones como utilidad de sustitutos perfectos, de complementos perfectos. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa, no hay ningún problema. Una función CES. De hecho, ahorita en la teoría del productor vamos a entender el por qué se le llama CES. Recuerdo que en el aula les pregunté por qué se le llama CES a este tipo de función y nadie me dio una respuesta y les dije que lo investigaran. Esperaría yo, ¿verdad? Ya sepan por qué se le llama CES, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahorita en el primer ejemplo de la segunda unidad vamos a descubrir por qué a esto se le llama CES, a esta función, en la teoría del productor. Ahí va a estar el significado del nombre de esa función. De igual manera, esto usted lo puede representar en una función en R. Voy a cerrar con esa. De hecho, voy a crearla. Vamos a ver, función 2. Bueno, sería 3, ¿verdad? Y vamos a crear una función CES. ¿Sí? Vamos a crear una función CES. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a llamarle CES, así. Y recuerde que ponemos el objeto function. ¿Cuántos parámetros recibe la función? Recibe dos bienes, X y Y, pero también hay una variable desconocida que es delta. ¿Sí? Delta. Entonces, delta sabemos que es menor o igual a 1, pero es distinto de 0. O sea que está entre 0 y 1 sin ser 0. ¿Sí? Delta la voy a llamar D en este caso. ¿Sí? Y recuerde las llaves. ¿Por qué puse delta, chicos? Porque no conocemos el valor de delta. Entonces nosotros tenemos que ingresarle ese valor a la función. ¿Sí? Entonces veamos. Queremos representar esto en R. Sería X elevado, ¿verdad? X elevado a la D, ¿sí? Entre, para poner entre en R, recuerden que es la pleca, contra pleca, entre D, porque es delta, más Y elevado, ¿sí? A la D entre D, ¿sí? Muy bien. Ahora esto lo voy a guardar en una variable que la voy a llamar U para indicar nivel de utilidad. ¿Sí? Ahí está. Y lo que salga de esto quiero que me lo devuelva, o sea, quiero que me lo retorne, quiero que me retorne el resultado de esa variable U, una vez que le ingresemos valores a X, Y y D. Entonces vea que, por ejemplo, si yo vengo y yo tengo que correrla para que se almacene acá como una función, ¿verdad? Entonces, ahí está. CES es una función de estos tres parámetros, perfecto. Y bueno, si la llamamos para utilizarla, sería poner CES, ¿sí? Ahí está, mire que R le dice tres parámetros, X, Y y D. Digamos que X vale 3 y Y vale 2 y que delta, el que va arriba, vale 0.5, un ejemplo. Entonces, si yo le doy control enter, me arroja este resultado, 6.29, ¿verdad? Y algo, hay pico ahí. Entonces, usted lo puede verificar, ¿verdad? Haciendo la operación con su calculadora a mano, solo meta X vale 3, 3 elevado y delta vale 0.5, 3 elevado a la 0.5 dividido entre 0.5. Más 3 elevado a la 0.5 dividido entre 0.5. De hecho, vamos a utilizar Symbolab para, para poder hacer ese cómputo a mano, entre comillas, ¿verdad? Porque al final estamos utilizando esta calculadora. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con funciones en R. Esto nos va a servir ya para poder graficar nuestras primeras curvas de indiferencia en R y ese tipo de cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero representar X elevado a la delta entre delta. Recuerde que lo que queremos representar es justamente esto de acá. X elevado a la delta entre delta más Y elevado a la delta entre delta. Entonces vamos con lo primero. X elevado a la delta entre delta. Sería X, pero X vale 3. 3 elevado a la delta, 0.5. Entre, bueno, voy a ponerlo así. 3 elevado a la 0.5 entre 0.5 más Y vale 2. También es una fracción, ¿verdad? Y vale 2 elevado a la 0.5 porque Y también está elevado a la delta y dividido entre delta, o sea, entre 0.5. Y le damos control enter a esto. Y vea que nos sale 6.29252, que es justamente este resultado de acá.
En efecto, ¿verdad? Está bien, la función la creamos bien, ¿sí? Perfecto, chicos. Entonces, bueno, esta es la idea central de cómo nosotros creamos funciones de utilidad, ¿ok? Cómo creamos funciones de utilidad. Justamente, pues, en R, no necesariamente tienen que ser funciones de utilidad, pueden ser otro tipo de funciones. Aclarar también que las funciones en R le ayudan no solo a realizar cómputos matemáticos, dependiendo mucho, si usted está programando un proyecto podría ser, bueno, claro, aquí no, ¿verdad? En este curso no, pero si usted está programando, por ejemplo, la lista de espera de los bancos, no sé si usted ha ido, bueno, sé que ha ido a un banco y entonces ahora le dan un ticket, ¿verdad? Y le dicen, ok, este es el número, te vamos a llamar ahí por la pantalla y todo. Eso se puede programar fácilmente. De hecho, en matemáticas eso es uno de los proyectos que se deja. Y ahí uno utiliza muchas funciones, ¿ok? Muchas funciones. Obviamente para realizar un proyecto de esos uno utiliza Python, ¿ok? No utiliza R, sino que Python. Obviamente, por lo que les decía, la versatilidad, perdón, que tiene Python, de que es un lenguaje orientado a objetos y entonces uno puede encapsular muchas funciones en una sola clase. Pero bueno, eso no interesa en este curso, al menos no a este punto, ¿sí? Muy bien, entonces por ahí nos vamos a quedar, chicos. Espero todo haya quedado claro, ¿ok? Y bueno, nos vemos en el siguiente video, muchachos. Esto pueden simularlo ustedes ya en su R, ¿verdad? En su R, ahí con calma van pausando el video y nada. Nos vemos, chicos. Cuídense.